Hola, buenas tardes a todas y todos. Siendo las 13 horas con 30 minutos del día 19 de julio del año 2023, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos: Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosadriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Juliana Arlet Mariada Alvarado Alvarado. Informar que se tiene un oficio por parte del síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 15 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que el siguiente asunto, inciso A, con relación al convenio de colaboración para la entrega irrevocable de recursos celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco, se apruebe la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, entre sus siglas FEIF, para la recepción de los recursos de dicho fondo. Inciso B, se autorice emitir y firmar por parte de los representantes del municipio de Tepatitlán, Jalisco, una carta compromiso referente a los recursos derivados de la potenciación del Fondo de Estabilización de Ingresos de las entidades federativas FEIF, de acuerdo a lo establecido en el dictamen adjunto. Punto 4. Solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, donde solicita se apruebe el decreto número 29.218 de la 63/23, anexo aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma los artículos 21, 37 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. Y punto número 5, solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, donde solicita se apruebe el decreto número 29.229 de la 63/23, anexo aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. Y punto número 6, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que el siguiente asunto, inciso A, con relación al convenio de colaboración para la entrega irrevocable de recursos celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco, se apruebe la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas FEIF para la recepción de recursos de dicho fondo. Inciso B, se autoriza emitir y firmar por parte de los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero municipal, respectivamente, una carta compromiso referente a los recursos derivados de la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, de acuerdo a lo siguiente. Primero, manifiesto en representación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la conformidad para acceder
al mecanismo de potenciación de los recursos del FEIF correspondientes a la compensación en la caída de las participaciones federales vinculadas a la recaudación federal participable. Dicho mecanismo consiste en un esquema a través del cual el Gobierno de Jalisco, directamente o por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, transmite en favor de un fideicomiso privado constituido por terceros los recursos futuros que le corresponden recibir a este municipio por concepto del FEIP en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, a cambio de obtener mayores recursos para mitigar la previsible disminución de participaciones federales para el ejercicio fiscal 2023. Segundo, se cede de manera irrevocable al Gobierno del Estado de Jalisco los recursos futuros que le corresponde recibir al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por concepto de FEIF, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables para que por cuenta de este municipio cumpla con las obligaciones derivadas del mecanismo de potenciación. En caso de que los recursos cedidos al Estado, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, resulte insuficiente para cumplir con las obligaciones de pago que se generen derivadas del mecanismo de potenciación, se autoriza al Estado de Jalisco llevar a cabo la compensación mensual contra las participaciones federales en la misma proporción en la que haya beneficiado hasta por un 4% del Fondo General de Participaciones que corresponde al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. Y tercero, la presente carta compromiso entra en vigor al día siguiente de su firma y estará vigente hasta que se cumplan las obligaciones derivadas del mecanismo de potenciación y no existan montos pendientes por compensar. Por lo tanto, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, no podrá revocar, incumplir ni dar por terminado el presente acuerdo ni cualquier otra circunstancia similar o análoga antes del plazo referido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, les pregunto si alguien tiene alguna observación o comentario. Aquí se encuentra presente el tesorero que nos pudiera ampliar la información, ya lo acabamos de ver en comisión, más sin embargo los que no estuvieron en la comisión, si tienen alguna duda sobre el FEIEP, sobre los recursos pendientes, en este caso de la federación. Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, entonces les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a el acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas FEIEP para la recepción de los recursos de dicho fondo, de conformidad con el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 4, solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias, donde solicita se apruebe el decreto número 29.218 de la 63ª-23, anexo aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 21, 37 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, invité a la sesión, se encuentra presente Nacho, nuestro equipo de sindicatura, a quien me gustaría ceder el uso de voz para que nos pudiera emplear la información sobre la reforma mencionada. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Nacho. De este lado hay un espacio, acá junto a la regidora Susana y la regidora Mireya. Cada uno se pone nervioso. Bienvenido, Nacho. Comentarios, regidores, ya les había pasado la información a todos. Nada más Nacho nos tiene un pequeño resumen para que pueda ser explicado también en la sesión. Adelante, Nacho, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Con su permiso,
Sí, después de escuchar el tema del punto anterior, que parecía como física cuántica, muy complicado, está muy sencillo, es muy simple y muy elemental. La reforma que se propone del decreto 29.218, básicamente en los tres artículos, en el 21, 37, 74 es la misma. Básicamente se incluye o se agrega una restricción, una limitación para poder ser diputado o diputada, presidente o presidenta, gobernador o gobernadora. Y es la prohibición nada más es que para poder ser candidato y ejercer los cargos, poder competir para ellos, es que no tenga antecedentes con sentencia condenatoria que haya causado Estado por los delitos de abuso sexual infantil, violación, feminicidio o violencia familiar. En esencia, eso es lo único que se agrega en los tres artículos, es una limitación o una restricción. Los demás temas son nada más de forma, no es un tema de fondo. En el 37, en la fracción primera se modifica, dice ser ciudadano y ya nada más dice, ahora va a decir tener ciudadanía. Y la fracción tercera del 37 también pasa decía nativo, va a decir ahora persona nacida en el Estado. Y en el 74, fracción cuarta, decía procurador y pasa a decir nada más titular de la Procuraduría. Son temas nada más de la redacción, no es un tema de fondo. Sería, de ese decreto es todo. Muchas gracias, Nacho. No sé si alguien tenga alguna pregunta, regidores. Adelante, regidor Arturo. Sí, nada más, con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeros. Nada más una duda, que no ya pasaron las procuradurías a ser fiscalías. No sé a cuál procuraduría se refiere el artículo. Esta es, permítame un segundo. Pero este no queda en fiscalía, queda en procuraduría. Sí queda así tal cual. No es fiscalía. Porque la de... ¿Cuál es la de 57 o la de...? 218, está bien. Es Procuraduría Social. Ese es sí, exactamente. Ahí sí. Y ahora dice titular de la en lugar de Procuraduría Social. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, Nacho. Si no hay ninguna observación, regidores, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el decreto número 29.218, aprobado por el H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 21, 37 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número 5, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias, donde solicita se apruebe el decreto número 29.229 de la 63/23, anexo aprobado por el H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. De igual forma, me gustaría, si están de acuerdo, cederle uso a voz a Nacho para que nos explique un breve resumen de la reforma para que quede también en la sesión. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Nacho, por favor. Con su permiso. Aquí la reforma al artículo 57, en esencia, se refiere a que el tema del presupuesto del Poder Judicial del Estado se establece que debe ser nunca menor al 2% del presupuesto del gobierno del Estado. El del Poder Judicial es mínimo el 2%. Y además establece una serie de indicadores de cómo se debe de ejercer.
De ese 2% de presupuesto, dice que el 1.5% se denomina presupuesto ordinario del Poder Judicial y debe repartirse de la siguiente manera: 70% al Consejo de la Judicatura, 25% al Supremo Tribunal de Justicia y el 5% al Instituto de Justicia Alternativa. De ese 2% quedaba un 0.5% que se establece que debe de ser para proyectos específicos de infraestructura del Poder Judicial. Es el tema como se reparte el tema del presupuesto para el Poder Judicial del Estado. Y el tema aquí de alguna manera importante que hay que destacar es que el transitorio segundo de este decreto establece que los efectos de este decreto serán aplicados a partir de la programación y presupuestación del presupuesto de egresos del año 2024. En ese sentido hay una cierta urgencia para que se pueda aprobar este decreto, porque si no es el tema de decir que se va a aplicar el año siguiente y si no se ha aprobado antes no se puede aplicar. Entonces hay un tema de urgencia porque el presupuesto prácticamente en el mes que sigue son fechas límites para que se establezca y sí urge su aprobación para que se haga efectivo lo que establece el transitorio segundo, de que ya sea para el año siguiente que se contemple el monto en el proyecto. En esencia ese es todo el tema de la reforma, y es una reforma que sí se está promoviendo con un tema de urgencia, que se apruebe para que se pueda publicar, se mande al gobernador, se publique y se pueda aplicar ya de manera casi inmediata en la presupuestación. Muchas gracias, Nacho. No sé si alguien tenga algún comentario, observación, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el decreto número 29-229, anexo aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número 6, por favor. Con gusto, presidente. Punto 6, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 13 horas con 48 minutos del día 19 de julio del año 2023, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día jueves 20 de julio del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buen provecho. Buenas tardes.